Bienvenidas y bienvenidos a Moving On, el videopodcast dedicado a la movilidad del futuro, un espacio para pensar, para cuestionar y sobre todo para avanzar. Este videopodcast de InMove by Rail Group está patrocinado, cuenta con el patrocinio de Tram y Talgo y con el apoyo de Acció, la agencia catalana para la competitividad de las empresas. La inteligencia artificial y los llamados data spaces, los espacios de datos, están transformando la forma en que entendemos y gestionamos la movilidad. Pero la tecnología no es neutra, es esencial garantizar que estas herramientas se utilicen para construir un sistema de movilidad más eficiente, más equitativo y más sostenible. Hoy nos planteamos qué impacto tiene la tecnología y los datos en la gestión de la movilidad, problemas y soluciones, riesgos y oportunidades. Y lo hacemos entrevistando a una autoridad en la materia, a Begoña Laibarra, directora general de Software Quality Systems y presidente también del grupo de trabajo de Data Science de InMove by Rail Group. Y en nuestra mesa de análisis tendremos a tres profesionales que utilizan la tecnología y los datos para mejorar la movilidad ferroviaria. Ellos son Ramon Espuga, CTO y CEO de Emotion Analytics, Albert Vigorra, experto en movilidad y digitalitzación del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, y Vidal Roca, Manager Mobility de PTV Group en España y Portugal. Empezamos, en marcha. Bien, hoy nos acompaña Begoña Laibarra, directora general de Software Quality Systems, SQS, ¿no? SQS, ¿Le llamáis? Efectivamente. Y además eres la presidenta del grupo de trabajo de Data Science de InMove. Acumula más de 25 años al frente de esta consultoría de software y se centra en una consultoría que se centra en garantizar la calidad y el cumplimiento de requisitos en entornos regulados como es la operación ferroviaria, pero entre muchos otros. Sí. Es un lujo tenerla. Ha venido de Bilbao para estar en nuestro video podcast, por lo tanto te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias y bienvenida, Begoña. Explícanos con algo más de detalle exactamente qué hacéis en SQS, sobre todo alrededor del mundo de la movilidad, del ecosistema y el mercado de la movilidad. Vale, esto lo que hacemos aseguramiento de la calidad de software, como has dicho, ¿no? Trabajamos tanto a nivel de lo que es calidad de producto, verificar y validar sistemas, ¿vale? Sí. Fundamentalmente sistemas críticos de seguridad. En este ámbito trabajamos para ferrocarril y equipos médicos y también calidad de proceso. Ayudamos a las empresas a optimizar su proceso de desarrollo de software y de pruebas. Eso es lo que hacemos. Llevamos muchos años trabajando, como has dicho, llevamos 25 años trabajando, sí. Y en este camino de dar este servicio hemos intentado siempre hacer un esfuerzo por productificar nuestros servicios. Ha sido una cosa que siempre teníamos en mente y hemos creado pues toda una serie de laboratorios con los que poder hacer pruebas de forma remota. Entonces somos capaces de probar pruebas de accesibilidad, de pruebas de seguridad, de pruebas funcionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hace cosa de 10 años entramos en contacto con el mundo de los espacios de datos, ¿no? Y entramos en contacto con el mundo de los espacios de datos desde la calidad. O sea, empezamos... De hecho, desde el año 2023 somos el primer laboratorio acreditado para certificar componentes de espacios de datos, el único en el mundo. Hemos certificado los conectores que actualmente están certificados en el mercado. Y desde hace un par de años somos la única entidad que está formación acreditada en el mundo de los espacios de datos. Entramos a través de la calidad y ahora tenemos ya plataformas y estamos asesorando a empresas a cómo desarrollar e implementar espacios de datos, ¿vale? Ahora nos contarás un poco cómo funcionan estos espacios de datos. La verdad es que si entras en la web de SQS, el menú, la carta de servicios es enorme, y de sectores en el que trabajáis. Bueno, más que yo creo que está muy claro. Probamos sistemas, verificamos y validamos sistemas, ayudamos a montar entornos automatizados de prueba. Ese es nuestro core, ¿vale? Lo que pasa es que en el mundo de los espacios de datos lo que hemos conseguido, de alguna manera, tenemos mucho expertise en ambas partes y hemos conseguido generar producto. Claro, ¿vale? Y valor añadido alrededor de servicios. En torno al servicio. Efectivamente, porque lo que tú decías, o sea, hay que dar confianza a la gente, ¿no? Y es un poco esa la parte que porque la respuesta seguramente será muy obvia, pero ¿por qué es tan importante la validación y la verificación de software en el sector ferroviario? A ver, el software ha pasado de ser un componente de un equipo a ser realmente la tecnología con la que desarrollamos la funcionalidad, la seguridad y la calidad de los componentes de seguridad del sistema. O sea, las actividades de validación lo que te permiten es garantizar que un sistema hace lo que tiene que hacer. Y las actividades de verificación lo que te consigues hacer es que realmente un sistema se ha desarrollado como tiene que desarrollarse. En un entorno tan regulado como el ferrocarril, donde hay unas normas tan estrictas, las actividades de verificación y validación están súper regladas. Te dicen qué técnicas tienes que emplear, cuál es el perfil del equipo que tienes que emplear. ¿Para qué? Para garantizar dos cosas. Para garantizar fundamentalmente que un sistema es de calidad, fiable, disponible, mantenible, cumple y que es seguro.
seguro desde el punto de vista funcional y cada vez más desde el punto de vista de la ciberseguridad. Ya no podemos separar seguridad funcional de ciberseguridad. Correcto. Eso en la parte de seguridad. Pero si nos fijamos ahora en la cantidad de software que la transformación digital está introduciendo al sector del ferrocarril, nos estamos dando cuenta que softwares que no son, o sistemas o componentes software que no tienen impacto en la vida humana, un fallo tiene un impacto muy grande. Tiene un impacto muy grande en la disponibilidad de un sistema. Tiene un impacto muy grande en la percepción que los usuarios, nosotros, tenemos sobre el ferrocarril, sobre un sector determinado. Entonces, las actividades de verificación y validación que tradicionalmente están muy linkadas o siguen muy linkadas a los componentes de seguridad, señalización, control, tienen muchísima importancia en los sistemas que no son de seguridad. Y tenemos que ser capaces, y somos capaces de desarrollar estrategias de validación que se adecúen a lo que estamos probando. Por ejemplo, en el caso de una web, nadie puede imaginar que la web no sea accesible. Nadie puede imaginar que una web caiga ante picos de carga. ¿Por qué? Porque genera una mala imagen, no solo una mala imagen, genera una distorsión en la operativa de un sistema. Entonces, la verificación y validación, para mí, era una herramienta clave para validar sistemas de seguridad y está siendo una herramienta clave en la transformación digital eficaz de los sistemas. Además, entiendo que en este sector los softwares no todo el mundo utiliza el mismo software, ¿no? Sino que hay un montón de programas informáticos distintos, ¿no? Que vosotros tenéis que validar. O sea, nosotros en la parte de seguridad, de alguna forma tenemos un conocimiento de dominio. Hay que tener dos tipos de conocimientos, un conocimiento de dominio y un conocimiento tecnológico. En la parte de sistemas de seguridad estamos especialmente especializados en sistemas de señalización y de control, ¿vale? Eso está claro. Tenemos un conocimiento de dominio en RTMS, conducción autónoma, etc. En la parte de software general, vamos a llamar de esa manera, ahí te encuentras muchos tipos de software. Y lo interesante es diseñar una estrategia de pruebas que esté orientada a paliar los riesgos que tiene ese sistema en ese entorno determinado. Y entonces, de alguna forma, lo que tú tienes que intentar es garantizar que ese sistema es robusto para el entorno en el que está operando. ¿Vale? Sí. Te quería preguntar, en líneas generales, ¿cómo crees que es la calidad del software y de los datos de las empresas que operan en el sector ferroviario en España? A ver, lo que hemos dicho, la seguridad, el software de seguridad evidentemente es muy alto. Y en el software que no es de seguridad, es bueno necesariamente, si no, no estarían prestando los servicios que están prestando. ¿Vale? Muchos millones de viajes, mucho negocio en juego, ¿no? Hay mucho negocio en juego. Y realmente porque ningún sistema es fiable 100%. Yo no puedo hacer una validación que sea error cero, riesgo cero. Eso no existe. O sea, los sistemas van a caer, sí o sí, por una multiplicidad de causas, vamos a llamarlo de esa manera. Eso no quiere decir que sean malos. Quiere decir que tienen que estar preparados para restaurarse lo más fácil posible. Y a nivel de datos que tú comentabas, yo creo que el problema está en que más que decir qué calidad de datos, yo creo que si usamos datos, los datos que usamos son de calidad, pero recopilamos muchos datos que nunca usamos. Yo creo que la pregunta ahora, en este momento, es decirnos, ¿cómo podemos usar esos datos que no usamos de forma efectiva para dar servicios de valor? ¿Y qué posibilidades nos habilita la compartición de datos con otros para poder dar servicios de valor añadido? Correcto. Es decir, el tren digital, el gemelo digital del tren. El gemelo digital del tren es una oportunidad no solamente para todos los agentes en torno al tren, para el que hace mantenimiento, para el viajero, para el que vende billetes, ¿vale? Y eso solo se consigue si entidades diferentes comparten datos. Yo creo que nos tenemos que plantear ahora realmente qué posibilidades nos da la compartición para optimizar nuestros procesos y para dar más servicios de valor. Sí, hemos pasado unos años como obsesionados, ¿no? Con meter sensores en todas las partes, acumular datos de cualquier manera, y ahora que los tenemos ya no sabemos ni dónde meterlos y dices, bueno, ¿y ahora cómo conseguimos extraer información de valor que se traduzca en negocio y en mejoras para el usuario con todo esto, ¿no? Con todo eso. Ese es el momento en el que estamos. Estamos en el momento de poder, de alguna forma, ordenar esa información y compartirla. Y para compartirla, lo que decíamos antes, la gente no comparte por compartir. Yo no comparto datos por compartir. Comparto datos si tengo un interés, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias encuentras entre la madurez digital del sector ferroviario en España y en otros países europeos donde también trabajáis? A ver, vamos a ver. Nosotros trabajamos en un tema muy tecnológico y yo no puedo encontrar diferencias, todo lo contrario. España es un país donde vamos a ver, es un referente en alta velocidad, es un referente en movilidad urbana, o sea, es un referente internacional, ¿vale? Y desde el punto de vista de las empresas que tenemos en este país, tanto nacionales como internacionales, son muy potentes tecnológicamente, ¿vale? Y tienen mucho grado de innovación, tienen una presencia en los proyectos de I+D internacionales muy alta, en el Shift to Rail, Europe Rail, ¿vale? Y exportan, eso no hay que negarlo en el exterior, ¿vale? ¿Que hay retos que tenemos que abordar en transformación digital? Pues sí, estoy de acuerdo que tenemos retos que tenemos que abordar, pero creo que tenemos los instrumentos aquí mismo, ¿vale? Para poder abordar esos retos. Y también creo que tenemos entidades
clústeres, asociaciones, que están ayudando mucho a acercar los centros tecnológicos con la industria, con las operadoras, para intentar de alguna forma mejorar y abordar esa transformación digital. O sea, sí creo que tenemos, en lo que a mí respeto, creo que tenemos que aprovechar los recursos tecnológicos que tenemos en el sector del ferrocarril. Y tenemos empresas muy grandes tractoras y muchas pymes, que son tejido industrial muy importante en este país, ¿vale? Y que son de mucho valor añadido. Vamos a lo que son los data spaces, los espacios de datos. Cuéntanos exactamente para qué sirven y cómo son de importantes. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son de importantes? ¿Cómo funcionan? A ver, tenemos que partir de un hecho, lo que hemos dicho antes. El dato es muy importante, vamos a llamar de esa manera. Lo necesitamos. No podemos pasar sin él. Y sobre todo, no podemos desarrollar la IA si no tenemos datos. No podemos calcular la huella de carbono si no tenemos datos de toda la cadena de valor. O te la pido a ti uno a uno, o tenemos un problema. O el pasaporte digital. Entonces, un espacio de datos realmente es una tecnología, es un entorno en el que participantes que no necesariamente se conocen pueden compartir datos de forma descentralizada, soberana y segura, siguiendo unas reglas de gobierno aceptadas por todas las partes y de alguna forma con un objetivo, con un propósito, ¿vale? Soberano, ¿qué significa? Que yo tengo los datos en mi casa y yo los comparto contigo si quiero y cuando quiero, ¿vale? ¿Segura qué? Porque estoy utilizando unas infraestructuras certificadas, seguras. Y además, todas las entidades que están en ese espacio están perfectamente identificados digitalmente, ¿vale? Por lo tanto, sabemos con quién compartimos los datos. Todas las transacciones en ese espacio quedan registradas. Tú sabes tu dato, quién lo ha descargado y quién no lo ha descargado. El tema del modelo de gobernanza, es decir, hay un modelo de gobierno donde establecen qué reglas, quién participa en el espacio y quién no participa en el espacio, qué legalidad o qué condiciones hay en ese espacio. Y tenemos un propósito muy importante. Un objetivo. Pero no tiene por qué ser común el objetivo. Cada organización lo puede utilizar para su fin. En los datos sí, pero realmente cuando tú te unes a un espacio de datos, ese espacio tiene que tener un propósito. Vale. O sea, el propio espacio. Mi propósito puede ser crear un marketplace de datos para la movilidad. Es el ejemplo del Mobility Data Space. El Mobility Data Space es un espacio de datos de movilidad alemán, que lo conocen, no sé si lo conoces, ¿no? Que lo que han hecho es entidades comparten datos de movilidad muy diversa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Poder generar servicios de valor añadido en torno a esos datos. Yo comparto, hay datos de todo, de atmosférico, de tiempo, hay datos de conducción, de BMW comparte datos, un montón de gente comparte datos. Y hay entidades, muchas son startups, que lo que han creado es aplicaciones de valor añadido en torno a esos datos. Correcto. Entonces, ¿cuál es la misión? Crear un marketplace de datos de movilidad. ¿Cómo ha evolucionado ese? Eso es el core que tenía. Después de muchos años, pues ahora estoy viendo, pues están organizando eventos para poder conocerse y juntarse. Claro, es que aquí iba yo. Ese es un poco el Pero tema. En España hay la cultura, es decir, el sector ferroviario en España es como es y ha venido muchos años pues con una gran operadora pública y con un mercado poco liberalizado hasta hace pocos años. ¿Hay cultura en general de compartir y de colaborar? ¿O es la asignatura pendiente que tenemos? Que la tenemos que hacer, porque tenemos unos retos. Es que no hay. Mira, un ejemplo es el automóvil. Hay otro espacio de datos que es Catena X. Catena X es un ejemplo de una iniciativa privada que se ha creado y está todavía luchando ¿para qué? Para poder implementar toda la regulatoria que tienen. Lo que te comentaba, huella, pasaporte digital. Todo ese tipo de requisitos que tenemos en este momento para la sostenibilidad, vamos a llamar de esa manera, ¿no? Un post de la sostenibilidad, obligan a que compartamos datos. Yo no puedo saber la huella de un viaje si no tengo los datos de todos los elementos del viaje. Yo no puedo saber la huella de un coche si no tengo los inputs o las entradas de toda la gente que ha participado en la fabricación de ese coche. Entonces, de alguna forma, hay que buscar un motivo. Por eso decía el uso. Tenemos que buscar una razón por la que compartir. Nadie comparte por compartir. Hay que romper esa barrera de compartición creando espacios de datos que tengan un propósito de verdad. No un propósito de compartir por compartir. Yo no lo voy a hacer, yo no compartiría. Pero si a mí me das un propósito interesante, lo hago. Si a mí me dices, mira, he creado un marketplace de datos y dices, oye, pues a mí me puede interesar compartir mis datos porque así luego puedo yo usar los datos de otro y puedo hacer mis cosas. Pues me interesa. Es todo una situación de win-win, ¿me entiendes? No es un tema de que... esta es la filosofía del clúster, ¿no? Es que es la realidad. De sumar para multiplicar resultados, ¿no? Está claro. Nadie pone, vamos a compartir. No, yo no estoy a favor de eso. Yo creo que tenemos que decir, mira, yo tengo una necesidad, tengo un problema, tengo un propósito, tengo un objetivo. ¿Se puede solucionar con un espacio de datos? Hagamos un caso de uso. Hagamos un caso de uso pequeño, ¿me entiendes? Pequeño y demostremos que ese caso de uso es viable. Y con esa viabilidad crezcamos.
y hagamos fácil a la gente que se quiere unirse. No pongamos pegas a la gente que se quiere unir. Claro. Hagamos las cosas fáciles. Porque ¿entiendes? todo esto está regulado desde un punto de vista legal o no. O sea, el tema de los espacios de datos, su funcionamiento. A ver, vamos a ver. Europa está apostando por los espacios de datos, ¿Sí? eso está claro, ¿vale? Y de alguna forma hay regulatoria general de tratamiento de datos que están favoreciendo la compartición de los datos. Eso es un tema. Por otro tema, desde el punto de vista de espacios de datos, hay entidades que están trabajando en generar arquitecturas de referencia para espacios de datos. Correcto. Y hay entidades, como por ejemplo un proyecto que se llama el DSSC, Data Space Support Center, que está generando estándares de referencia para modelos de gobernanza, para modelos de compartición, para modelos tecnológicos. ¿Me entiendes? O sea, sí que hay muchos. Nadie puede decir que tu espacio de datos sea como quieres ser, es tu espacio de datos, ¿me entiendes? Pero sí que hay, de alguna forma, unos modelos de referencia de cómo debe ser un modelo de gobernanza, cómo debe ser un espacio de datos, ¿vale? Sí. Pero sí es así. Ahora estamos en pleno hype de la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo está cambiando las reglas de juego en vuestro ámbito de negocio? Porque esto no funciona sin datos masivos, no 4, sino, bueno... Bueno, yo creo que una de las cosas que vemos de espacios de datos es una herramienta fundamental para desarrollar la inteligencia artificial. Una de las cosas que necesita la inteligencia artificial son datos. Sí. Y entonces, de alguna forma, yo creo que es una herramienta que se está revelando muy interesante para poder capturar o poder disponer de los datos que necesito para desarrollar mis modelos de aprendizaje o mi inteligencia artificial. En la parte de nuestro sector, ¿vale? En la parte de testing y calidad de software, ¿vale? Tenemos dos retos fundamentales. Uno es que trabajamos en entornos regulados. Entonces, cada vez más sistemas incorporan inteligencia artificial. Entonces, fundamentalmente, nos estamos encontrando sobre todo en el sector médico, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a validar sistemas que incorporan IA. Vale. Validarlos y que sean certificables. Esto llegará también al sector de la movilidad. El sector del ferrocarril también. De hecho, la última norma del ferrocarril incorpora temas de IA. O sea, es un sector muy regulado en la parte de seguridad e incorpora ya temas de inteligencia artificial. O sea, que nosotros como empresa, yo te soy clara, como empresa, tenemos clientes que empiezan a incorporar IA en sistemas de diagnóstico, pero no tanto en la parte de ferrocarril. Pero sí que está regulado ya. O sea, es un tema que va a llegar. Y la dificultad es que hay que certificar esos sistemas, ¿vale? Pero ahí es un tema. El otra línea en la que estamos trabajando nosotros es en la parte de usar la IA para probar. Es decir, usar herramientas que incorporan IA para poder detectar fallos mucho más rápido, detectar vulnerabilidades y también generar casos de prueba. Ahí hay mucho que también se está haciendo. Bueno, es el tema del mantenimiento predictivo y todo esto, ¿no? También, claro, sí, para el mantenimiento predictivo estamos hablando de soluciones, la IA utilizada para el mantenimiento predictivo, efectivamente. Nosotros validamos ese tipo de sistemas, efectivamente. ¿Vale? Hay un tema que apareció ya en el primer episodio que grabamos aquí, que teníamos un profesor de la UPC, experto en temas de datos, ¿no? Y le preguntamos, bueno, cuando estamos planificando la movilidad, ¿debemos escuchar más a los datos que a la ciudadanía? O sea, cuando estamos pensando en desarrollar infraestructuras del futuro, evidentemente los datos nos dan patrones, nos dan información que de otra manera no sabríamos, pero al final somos personas las que vamos a utilizar el transporte, las que nos tenemos que mover, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esto? Yo ahora hablo un poco desde fuera de... Sí, no, como Begoña, como Begoña. Pues mira, yo creo que la ciudadanía es muy importante porque al final la ciudadanía es el cliente. Vamos a tenerlo en cuenta. O sea, la ciudadanía es el cliente de los temas de transporte, correcto, ¿vale? Entonces, de alguna forma, la ciudadanía es una fuente de información muy importante. O sea, los datos son muy importantes, nunca tenemos datos suficientes, ¿vale? Empezando por ahí, la ciudadanía es una fuente de información muy importante. Y la ciudadanía, en mi opinión, nos da dos tipos de información. Una información objetiva, es decir, cuántos somos, qué edad tenemos, dónde nos localizamos, qué trayectos hacemos. Pero nos da también una información que yo llamo, no subjetiva, pero nos da información. ¿Información sobre qué? Sobre sus visiones, cómo ve la ciudad, sobre sus intereses, sobre sus percepciones. Muchas veces los datos y las percepciones no son las mismas. Nos da ideas, ¿vale? Entonces yo creo que hay que establecer un diálogo con la ciudadanía. Un diálogo con la ciudadanía que nos permita, por una parte, usar esa información para ver qué datos no estoy capturando y debería capturar, me estoy perdiendo. Pero también, cuando yo tomo una decisión, no tomo una decisión solo en base a los datos. Tomo una decisión en base a los datos interpretados, ¿vale? O evaluados, o valorados, con unos objetivos y en un contexto. Entonces yo creo que la opinión de la ciudadanía es muy importante para cómo evaluamos, valoramos, interpretamos unos datos en la toma de decisiones. Yo creo que eso es importante en este caso, ¿vale? Esa es un poco mi opinión. Entonces, creo que hay que establecer un diálogo con la ciudadanía, no solamente pedirle información, sino también... Escucha activa, ¿no? De lo que están, ¿no? De cómo lo viven. Y también comunicar. Yo creo que es importante que tienes un diálogo bidireccional. Claro. O sea, no solamente yo te cuento mi vida y escucho mucho y tomo decisiones, no, sino te comunico lo que estoy haciendo.
Porque somos reactivos siempre al cambio en la vida, ¿no? Yo soy la primera, somos reactivos. Entonces me dicen, te voy a poner, no sé qué, y dices, pues no, pero si me lo cuentan, y me lo cuentan con datos. Entonces, los datos son importantes, comunicar con datos. Esa es mi percepción. Y creo importante una cosa que yo creo que estamos en el mundo de los datos. Yo creo que cada vez tendremos datos para poder simular decisiones antes de adoptarlas. Correcto. Y esa información de poder simular qué pasa si cambio la trayectoria esta que de un lado para otro, deberíamos cuantificarla en datos y deberíamos mostrarla. Y deberíamos contarla y deberíamos ser transparentes. Sí, ya vamos terminando. Sí. Me gustaría acabar con un par de preguntas vinculadas a la seguridad y me agarro a esta última apreciación, comentario que hacías, porque el usuario final a menudo da por hecho que el tren es seguro, ¿no? Es un medio seguro, pero ¿qué no está viendo el pasajero? Pero que es clave para que el sistema funcione de forma fiable cada día, por poner algún ejemplo. Hombre, pues simplemente el mantenimiento diario que se hace. O sea, el esfuerzo en mantenimiento es tremendo. O sea, para poner en marcha un sistema de ferrocarril, primero pasan un montón de certificaciones. El software y el sistema, es un montón de pruebas. Y luego hay mantenimiento diario. Bueno, diario, tanto de la infraestructura como con el material rodante. Y luego tenemos unos profesionales que saben responder ante situaciones de problema. Que eso es fundamental. O sea, no solamente los sistemas no funcionan solos, los sistemas se operan por gente. Entonces, ante un fallo, tenemos gente que es capaz de resolver muy rápidamente las situaciones. Luego estamos constantemente monitorizados, etcétera, etcétera. Y me gustaría acabar con algo que has apuntado también durante la entrevista, que es el tema de la ciberseguridad, porque me parece crítico. Cada vez, todo el mundo, todas las autoridades siempre insisten en la idea de que no se invierte lo suficiente, que esta gente va muy por delante, que un día vamos a tener un susto. ¿Hasta qué punto crees que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para el ferrocarril o debería convertirse en una prioridad para el sector? No, es una prioridad para el ferrocarril. Y yo creo que una de las cosas que tenemos es fomentar el talento. Yo creo que nosotros mismos, como ahora entro en ese tema, cuando intentamos buscar gente experta en ciber, es muy complicado. No hay talento en el ciber. Y eso es un tema que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Cómo desarrollar más talento en el mundo de la ciber. Pero el sector del ferrocarril lleva mucho tiempo pensando en la ciberseguridad. O sea, si nos damos cuenta, yo creo que ya hace... O sea, cuando pensamos en los sistemas de seguridad, te he comentado, ¿no? Se evalúa la seguridad. Ya desde hace tiempo se han sacado normas y se están aplicando normativas orientadas a introducir la ciberseguridad desde el momento que se concibe un sistema. Ya no se habla de fiabilidad y safety, se habla de safety and cybersecurity. Es decir, ya se están aplicando normativas, la 50701, la 72443, orientadas a garantizar que los sistemas de seguridad sean ciberseguros por diseño. Y esa es la primera cosa que tenemos que hacer, tener sistemas ciberseguros por diseño. Y una vez hecho esto, ese sistema opera en un entorno más grande. Esa infraestructura tendrá que aplicar IT, tendrá que aplicar otros mecanismos de blindaje. Sí. Y ahí está la NIS2, la Directiva Europea, ¿no? que cataloga a los sistemas de ferrocarril como críticos, ¿vale? Entonces, las infraestructuras de transporte van a tener que adherirse al NIS2. Y no solo también toda la cadena de suministro. Con lo que realmente yo creo que es un momento, tenemos, no sé qué decirte. Sí. Bueno, ha habido el ejemplo de los aviones, ¿no? Los aviones. Que llevan políticos, la presidencia del Parlamento Europeo. Sí. Y bueno, ha pasado nada afortunadamente, pero el ataque estuvo. El ataque estuvo, efectivamente. Lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que proteger son efectivamente, cuando hay un ataque, lo que preocupa realmente al ferrocarril, a todos los sectores, son los sistemas de seguridad, obviamente. Pues que te haga una indisponibilidad, pues es muy serio, obviamente, pero no te ataca la seguridad, ¿no? Hay barreras para poder frenar eso. Obviamente. Bueno, pues Begoña, muchísimas gracias. Ha sido fácil, ¿no? ¿Estás preocupada? Ay, ¿va a ser difícil? Pues no, sí, no es difícil. Moving On, tienes que recomendarlo. Venid a Moving On, que es más fácil. Yo lo recomiendo, pero es complicado para mí. No es complicado, lo has hecho muy bien. Gracias por participar en este episodio y por compartir tu experiencia y tu visión sobre la tecnología y los datos en el sector. Mucha suerte para ti y sobre todo para SQS. Sí. Y bueno, te invitamos a que participes en otro episodio próximo. No, y para vosotros muchísimas gracias, ¿vale? Que tenéis que hacer estas cosas porque lo que decíamos antes, acercar la tecnología a las nuevas ideas para generar nuevas ideas. ¿Sí? Para eso está este video podcast. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Lo que tenemos aquí nosotros se llama Proyecto Hafnia, ¿vale? Es un proyecto que está intentando montar la primera o la librería de Computer Vision, de desarrollo de inteligencia artificial más grande del mundo, usando solo datos compliance y éticos. Lo cual para nosotros esto es algo, digamos, muy core, muy importante. Y de hecho, bueno, la iniciativa lleva en trabajo dentro de Milestone, que es una empresa danesa, durante 5 años. Lo hemos anunciado hace un año públicamente y como te digo, el objetivo es
que esto sea una realidad hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la complejidad de la regulación ahora mismo y lo poco clara que es, digamos, supone un reto no solo para el desarrollo de la IA, sino para las propias ciudades que quieren adoptarla. Entonces, digamos, desde nuestro punto de vista, todo el trabajo que estamos haciendo es intentar, digamos, reducir esa fricción a través de frameworks legales que incluyen anonimización de datos, extracciones, segurización, etcétera, etcétera. Entonces creemos mucho en el rol de empresas como la nuestra, que no son directamente proveedores de inteligencia artificial, sino que, digamos, son más enablement, son más este rol de man in the middle, ¿no? Facilitando por una parte a las empresas que quieren hacer inteligencia artificial el acceso a datos éticos, ¿no? Y compliant, y por el otro lado a las ciudades o al cliente final, ¿no? Que quiere tener esas analíticas que puedan dar acceso a sus propios datos sin tener ninguna complejidad legal, ¿no? Entonces, al final es un ecosistema bastante complicado, ¿no? En el que creemos que este rol, digamos, de player no tan interesado en la propia IA, sino más en el rol de legalidad, pues es bastante importante. Yo creo que eso es un poquillo la principal fricción y complejidad que creemos que hay que reducir hoy en día para este reto. So I would say that we have mainly two challenges. The first one is to get to be known. There is this confusion that AI for mobility is all about perception on a camera, for example, smart cameras and so on. But AI is actually going much further than this, and there is a lot of applications to be discovered. The second challenge that we are facing is the fact that people always seem to think that AI is some kind of a very far-fetched idea that will be difficult to implement. And the reality is that today we have AI implementation across cities everywhere, and this is not necessarily some kind of a science fiction dreams. You know, it's very practical and sometimes actually very simple. So I guess I would summarize this as saying it seems a bit complex and overwhelming, but actually, at the end of the day, we want to bring value for the cities with a very concrete and simple use cases. Y ahora abrimos nuestra mesa de análisis para profundizar sobre datos y tecnología en el ámbito ferroviario. Nos acompañan a Ramon Espuga, que es CTO y CEO de Emotion Analytics, Albert Vigorra, que és experto en mobilitat i digitalització del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, y Vidal Roca, que es Manager Mobility de PTV Group en España y Portugal. Gracias a todos y bienvenidos. Para empezar y para comprender un poco el background de cada uno, os voy a pedir que resumáis brevemente qué hacen vuestras respectivas organizaciones y cuál es vuestra misión en ellas. Si te parece, empezamos contigo. Sí, mira, yo vengo del Centro de Gestió de la Informació de la Mobilitat. Nosotros venimos a ser el hub de la movilidad en Cataluña y trabajamos en 4 grandes verticales, ¿no? La integración de todos los datos de movilidad, de toda oferta en tiempo real y en estático, la estandarización de estos datos, la difusión de estos datos tanto a planificadores como a usuarios y toda la parte de la transferencia del conocimiento de estas 3 patas que he dicho anteriormente. Y yo estoy básicamente en este último bloque de la transferencia del conocimiento y de cómo acompañar a la innovación aplicada a la movilidad. Ramón. Vale. Pues en Emotion Analytics desarrollamos un software que lo que hace es coger la señal de las cámaras de vídeo de nuestros clientes y transformarlo mediante visión artificial en datos. Entonces, estos datos tenemos 2 grandes casos de uso. Por un lado, es para ofrecer información para tomar decisiones en base a datos a nuestros clientes, y otro es para mejorar la seguridad de las personas mediante alertas, por ejemplo, de peleas, robos o cualquier tipo de incidentes que puedan ocurrir. Estamos en diferentes sectores. Nuestra solución más importante es en el sector del transporte y movilidad, pero también estamos en Smart Cities o en seguridad ciudadana, por ejemplo. Y tú eres el responsable técnico. Sí, soy el director técnico y socio fundador de la compañía, entre cofundador. Muy bien. ¿Vidal? Bien, pues también nos centramos en el campo de la movilidad. PTV Group es una empresa privada a nivel global. Nos dedicamos desde hace ya casi 50 años a desarrollar metodologías y software para entender y analizar la movilidad como sistema, desde los programas basados en MS2 hasta ahora basados en las plataformas en la nube, desde empezando por Alemania y Europa hasta todo el mundo, pasando pues por África incluso en los últimos 20 años.
Y sí, se emprendió en un principio para ayudar a los consultores a entender tener una herramienta para entender la movilidad, y ahora ya pues incluso atendiendo a autoridades de transporte, ministerios, etcétera. Por lo tanto, hay muchas ciudades en las que la gente se mueve de una manera determinada, ¿no? Gracias en parte a las herramientas, ¿no? En el fondo PTV. sí, a veces nos dicen cómo es que hay un problema en esta ciudad. La verdad es que del problema a la solución hay un gran camino, pero sí, exacto, por ahí, ahí detrás están algoritmos de PTV. Muy bien, ahora comentabas, ¿no? Desde el MS2 hasta ahora que hay las soluciones en la nube y la inteligencia artificial, ¿cómo han evolucionado estos? La pregunta es abierta a todo el mundo, ¿eh? Si quieres empezamos contigo, pero ¿cómo han evolucionado estos sistemas de modalización de la movilidad con el uso de datos masivos de la inteligencia artificial? Muchísimo, o sea, muchísimo. Yo recuerdo trabajar con, bueno, el típico, o sea, muy manualmente. Los datos se tenían que buscar, eran caros de buscar, no estaban, no se sabía dónde buscarlos, e incluso, bueno, a veces eran en papel, etcétera, hasta hoy que tenemos una avalancha de datos y en ese sentido ha evolucionado mucho. Sí que se le saca más información a los datos, sí que estamos en esa posición de automatizar y digerir estos datos para transformarlos en valor, en información, pero aún hay mucho trayecto para recorrer. Vosotros también Sí. desde el CSIC, ¿no? También supongo que habéis visto una evolución increíble, ¿no? Sí, y realmente es lo que decía Vidal, es decir, hemos pasado de datos más basados en encuestas y en datos muy, muy analógicos, ¿no? A una barbaridad de datos que realmente estamos aún aprendiendo a cómo digerir y cómo nos ayudan a superar la matriz origen-destino, que parece que sea el estándar desde hace 50 años. Y ahora la gente no va de un punto A a un punto B, sino son los viajes multimodales y multiusabilidad y multifuncionalidad. Por tanto, es un cambio de paradigma brutal. Y además entiendo que esta cantidad de nuevos datos han permitido la aparición de nuevas empresas y nuevos servicios, como es el caso de Emotion Analytics, ¿no? Sí. Porque sin datos sería muy complicado lo que hacéis vosotros. No, hombre, por supuesto. A ver, nosotros actuamos como un sensor en este caso de toma de datos y nos permiten además, o permiten a empresas como por ejemplo como PTV, a generar mejores modelos o modelos continuos. Un caso de uso real, por ejemplo, uno de nuestros clientes hacía una medición una vez al año de aforos en el transporte, ¿no? En sus vehículos. Contrataba un montón de gente que iba personalmente a contar una vez al año cuánta gente subía y bajaba en cada vehículo. Esto lo hemos sustituido por nuestro sistema que está contando en tiempo real 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Esto nos permite, primero, no tener una medición de un día, sino tener cuánta gente sube baja, ¿no? permanentemente este dato. Nos permite también realizar simulaciones y ver cómo actúan o cómo funcionan al día siguiente. No hace falta esperar al año siguiente a ver cómo cambia. Si yo he hecho la simulación, cambio algo y veo cómo responde, ¿no? Entonces es muy importante. Tenemos esta calidad que nos permite ser mucho más rápidos y nos permite verificar realmente cómo está funcionando, ¿no? Y entiendo también desde el punto de vista de la planificación, que sobre todo lo que hacéis vosotros para definir estrategias de futuro. Es decir, vale, sabemos cómo la gente se comporta, ¿no? Estos patrones, pero si tenemos que diseñar la movilidad del futuro, sin esto también sería muy complicado. Sin duda, sí. O sea, no solo se ha avanzado en temas de datos, en temas algorítmicos, yo creo que una cosa lleva a la otra, sino que también las posibilidades de moverse son ya muchas más. Y además nos hemos, incluso en tema de horarios, de patrones de movilidad, pero también de posibilidades de moverse, todo es un poco... Hay más posibilidades, eso hace el sistema mucho más complejo, más interesante. Más trabajo para PTV, ¿eh? Sí, más caro para las organizaciones. Claro, las soluciones tecnológicas, todos trabajáis con software, todos trabajáis con soluciones tecnológicas. Desde el punto de vista de esto, quizá va más para vosotros dos, ¿no? Que sois de empresa privada, desarrollar software, bueno, pues podemos hacer un piloto que es brillantísimo, pero cuesta después escalarlo hasta que pueda ser un producto atractivo desde el punto de vista comercial y con un precio asequible que se pueda pagar, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué falta para poder pasar de este piloto al sistema real en movilidad ferroviaria?
Bueno, nuestro caso es un caso muy particular. O sea, nosotros tenemos que dar aquí las gracias a Renfe, por supuesto. Nuestra gran implementación fue valiente y atrevido en aquel momento. Nosotros tenemos el sistema implementado en todas las estaciones de Renfe. Por tanto, ya hemos pasado más allá del piloto, ¿no? Está en producción con un montón de casos de uso. En cambio, otros es muy difícil, como tú comentas, ¿no? Porque hay que ver el valor, que inviertan, hay mucho coste. Nosotros en este caso, pues eso, tenemos que dar las gracias. Y bueno, tienen que ser valientes y tienen que, desde la dirección, desde presidencia, desde cualquier sitio donde tengan poder y dinero económico, sobre todo, apostar por ello y ver el valor, ¿no? Sí, es una buena pregunta y claro, nosotros estamos envueltos en un mercado en el cual muchas empresas también son clientes nuestros y sí vemos muchos hoy en día startups, antes spin-off de universidades, lo que sea, que tienen una buena idea y ¿qué pasa? ¿No? Evidentemente pocas tienen éxito, es normal. Más allá del tema empresario de management está el tema del business plan y tiene que ser realizable, por más brillante que sea la idea tiene que ponerse. Luego en el tema de movilidad, PTV siempre ofrece ahí la posibilidad de realizar un plan de negocio. Por ejemplo, hemos visto los servicios de demanda, de servicio de transporte de la demanda. Hubo un gran boom de que serían un reemplazo incluso del transporte público, cosa que ya un poco desviada la idea. Las perspectivas de negocio eran enormes. Esto ha pasado página, empezó en el 2015 o así. Si muchos de estos hubieran hecho un plan de negocio analizando bien qué demanda esperaban, cómo, cuándo y de qué manera hubieran tenido más éxito en conexión con el transporte público. Bien, algunas han pasado, sí existen aún, pero evidentemente han tenido que adaptarse y pasar por muchos baches. Entonces un plan de negocios tiene que existir. En el tema de la movilidad, PTV, curiosamente, tiene la posibilidad de apoyar estos planes de negocio. Vamos a hablar de los data spaces, que nos ha ocupado una parte importante de la entrevista. ¿Los utilizáis? ¿En qué medida? ¿Pros y contras que le veis? Empiezo yo si queréis. Sí. Evidentemente, bueno, pros para nosotros o incluso para PTV los data spaces serían geniales, ¿no? Es decir, si nosotros contra más datos tengamos, mejores decisiones o mejores algoritmos podremos tomar. Contra que le vemos la confianza. Normalmente las empresas trabajan como silos, no quieren ofrecer sus datos, por tanto los data spaces no tienen datos. Y eso hace que los sistemas que podamos hacer pues generalicen menos, ¿no? Sean muy, muy concretos. Lo mismo, comentábamos, cuando tienes un gran operador, pues puedes hacer un modelo que funcione muy bien porque tienes muchos datos. Cuando vas a uno más pequeño, pues muchas veces cuesta conseguirlos o es imposible, ¿vale? Entonces, Begoña comentaba que esto solo se soluciona dando un propósito específico a cada uno de los data spaces. Esto lo vamos a utilizar y que sea algo con un beneficio global, ¿no? La sostenibilidad, la seguridad, aspectos que nadie pueda como un poco discutir. No sé qué opináis. Sí, lo que decía el compañero, es decir, la confianza es la clave de todo. Nos llenamos la boca de cooperar, co-crear, etcétera, etcétera, y lo importante es poder confiar en el dato del otro y evitar los hilos, que es la parte más compleja. Debemos confiar en los data spaces, pero a mí aún me cuesta. Es decir, veo muchísimos casos de éxitos y parece un poco como la pregunta anterior, ¿no? De un cementerio de casos de usos que no sabemos bien cómo resolver. Bueno, confianza, sí, vamos a creer. Yo lo basaré en un ejemplo. Antes digo que sí, hay, el potencial es enorme, hay mucho que hacer y nos encontramos con estos temas de colaboración, no colaboración, etcétera, pero la información que se puede extraer de los datos hoy en día es mucho más de lo que estamos extrayendo ahora por las razones que sean. Un ejemplo en concreto es precisamente, y tiene que ver con la pregunta anterior, los planes de electrolineras. O sea, evidentemente la infraestructura, no sé hasta dónde puede llegar la movilidad eléctrica, evidentemente tiene sus límites, eso también tiene que ver con el plan de negocio, no vayamos a querer hacerlo todo eléctrico y todo vehículos donde vamos, pero dejándote ese tema aparte,
¿Cómo poner la infraestructura de electronenas? Son territorios grandes. Si empezamos a que cada uno la ponga donde quieres, pues la verdad la eficiencia cae. Entonces, un dato importante no solamente los volúmenes que pasan de tráfico por ahí, que esos son datos que se tienen, sino incluso saber de dónde vienen, cuántos kilómetros llevan ya corriendo, a dónde van. Eso se puede saber, pero no es un dato que se sepa ahí, porque nadie te lo dirá, sino es un dato trabajado, un dato que viene de un modelo de transporte, cosa que es un expert ni superior, o sea, extraer información de una correlación de muchos datos. Esa información es útil para hacer los planes de negocio, de inversión, de electroneras, de una manera escalada, de manera que vaya siendo siempre un plan rentable y atendiendo las necesidades en prioridades. Esto sería un ejemplo en el cual dices, pues sí, hay mucho que hacer aún. Porque de lo que comentáis, uno de los aspectos más, vamos a decirlo, delicados es la gobernanza de los datos. No es tanto la adquisición, la captación de los datos, sino la gobernanza. ¿Quién la debe liderar? ¿La administración pública, los operadores, consorcios mixtos? Yo apostaría por consorcios mixtos, es decir, la administración tiene la capacidad de direccionar y financiar cosas que de otra forma no podíamos llegar, y los privados en un plano teórico son los que pueden traccionar para que las cosas pasen y la innovación llegue a producción. Entonces, un entorno mixto yo creo que es el camino. Nosotros trabajamos mucho con el estándar GTFS y trabaja con un modelo de gobernanza de una organización no gubernamental canadiense que da soporte al desarrollo, al mantenimiento del estándar. Pues yo creo que como el de Mobility Data es un poco el camino que yo veo. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, no puede ser un único actor, está claro, porque si no habrían intereses. Si vamos a la administración pública, nos va a garantizar el interés general, pero igual nos falta relevancia de datos, por eso necesitamos a los operadores que van a garantizar que haya un dato relevante. Entonces, este consorcio mixto pues se equilibraría un poco, ¿no? La innovación y la responsabilidad de los datos, ¿no? Yo tengo una pregunta, y es que, o sea, al final ahora estamos, evidentemente, como hablaba Vidal, tenemos avalanchas de datos, auténticas avalanchas, pero las herramientas que disponemos de hoy en día pueden ayudarnos a lograr una movilidad más inclusiva y sostenible, o simplemente más eficiente. Es decir, ¿cómo conseguimos que estos datos no solo sirvan para optimizar los costes, sino también para que tengan un retorno mayor al colectivo de la sociedad? Sí, sin duda, estos datos sirven para eso, sobre todo, a ver, un dato en sí no dice nada. Un dato necesita un contexto. Esos datos, saber contextualizarlos es todo un arte. Se puede mecanizar con ayuda de inteligencia artificial, sí, se hace, pero es todo un arte saber interpretar cuál es el contexto adecuado de cada dato. Desde las unidades, a kilómetros por hora, pues ¿de qué? ¿De un vehículo? ¿De una media? Etcétera. Y de ahí sacar información. Luego, si los datos hoy en día nos permiten, incluso anonimizados, a sacar información de qué sectores socioeconómicos tienen qué posibilidades de movilidad tienen, cómo está su accesibilidad a los servicios que les hacen falta. Todo eso se puede analizar y hacer un matching con los existentes servicios de transporte que hay y ver qué necesidades. No es lo mismo una mujer que trabaja en el turno de noche y vive no sé dónde, a que uno que vive en el centro y sencillamente tiene el trabajo o el supermercado al lado. Todo eso se puede desagregar, anonimizando, y tener en cuenta tanto los aspectos de equidad como de medio ambiente, como de seguridad, todo. O sea, pues son muchos datos y se tienen que ir relacionando. Uh-huh. No, yo totalmente de acuerdo. Nosotros estamos participando en proyectos con algunos de nuestros clientes orientados a la accesibilidad universal, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Correcto. ¿No? Entonces estamos participando a través de esta obtención de datos, poder mejorar la inclusión o el acceso al transporte público, mediante los sistemas de inteligencia artificial. Al final, es lo que decía, un poco lo que decía Vidal, ¿no? No es solo el dato, sino es convertirlo en información mediante ese contexto y el caso de uso al que lo queremos aplicar. Entonces podemos llegar a conseguir la equidad en el transporte público si utilizamos la información de la forma correcta.
Y es que para mí pondría un poco la pregunta al revés, en el sentido de que no puede ser una movilidad eficiente, sino para que sea un buen sistema de movilidad tiene que ser accesible y sostenible a nivel económico, social y evidentemente ambiental. Entonces va implícito. De hecho, el ferrocarril siempre se ha visto, o últimamente sobre todo, se ha visto como la columna vertebral de la movilidad sostenible. Pero el hecho también es que del transporte de mercancías, por ejemplo, solo el 5% se hacen en tren, que es el medio más sostenible, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿está el sector, estamos planteando sobre todo en clave ferroviaria, ¿está el sector realmente preparado para absorber más demanda con la ayuda de la digitalización? ¿Podemos convertir esta idea general de que el tren es tan limpio y tan necesario en algo que la gente lo perciba como así es decir, y que priorice el viaje en tren a otros medios? ¿Cómo lo veis? Bueno, que el data driven no sea solo un eslogan, sino que la gente que tenga capacidad de incidir pueda darle sentido. Bueno, es el debate aquel, ¿no? Al final del carril bici, ¿no? Es que si no hay carril bici no puedo ir en bici, ya, pero si tengo bici... O sea, hasta que no haya gente en bici que vaya en bici no voy a poner el carril bici. Pero si no tengo carril bici no voy a coger la bici, ¿no? Pues exacto. Un poco esto, ¿no? Estamos ahí mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis? Hay un aspecto clave que es lo que vemos. Yo vivo en Karlsruhe, en Alemania, y ahí los tranvías y pueden usar tanto la infraestructura de urbana como interurbana. Las ventajas que tiene la ferrovía de ir despacio dentro de una zona urbana y luego ir rápido en zonas interurbanas es única. Es única y de forma segura. Entonces, es una cuestión de visión de una política de transporte. Creo que en Europa la tenemos. Yo creo que nos estamos moviendo en esta dirección. Poco a poco, sí, pero se está liberalizando, hay muchos pasos que hacer y esto es un aspecto. O sea, ahí hay una ventaja clara y se podría sacar más provecho de esta ventaja, pero ya se está haciendo. La otra es la que estabas enfocando tú, es la de cómo mover más demanda ahí. Yo creo que tiene el hecho de que yo pueda salir de casa, coger el tranvía y luego ir conectando siempre con ferrovía hasta el destino, ya es una ventaja, pero si eso incluso después lo podemos mejorar, ir mejorando en base a el feedback de las necesidades de cada viaje, de forma agregada o desagregada, pues se irá captando demanda. Sí, yo creo que los ingredientes, o sea, ante la pregunta de si está el sector preparado, yo creo que los ingredientes sí que los tenemos, ¿no? O sea, los ingredientes están. Uno es la integración multimodal que comentábamos. Otro sería las herramientas de mantenimiento predictivo, ¿no? Para adelantarnos a los problemas. Y la última sería la gestión inteligente de la capacidad, ya sea en slots o en horarios. Técnicamente o tecnológicamente los tenemos. Otra vez que tengamos la velocidad suficiente para implementarlo sobre las infraestructuras a medida que la demanda va creciendo, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner recursos para implementarlo realmente a la velocidad adecuada. Pero creo que los ingredientes están, hay que hacer lo posible para llevarlos a la práctica, ¿no? A ver. No, poca cosa que añadir, ¿no? Y además complementar sistemas ferroviarios con otros usos, ¿no? El tema de la distribución de mercancías en los horarios valle es lo que complementa y le da capilaridad a la ferrovía que comentaba Vidal. Completamente de acuerdo, Ramón, en que los ingredientes están encima de la mesa. Solo hace falta hacer un buen pan. Ya para terminar, os voy a pedir que hagamos un ejercicio un poco de ficción. Nos situamos en el año 2035, a 10 años vista. ¿Cómo os imagináis el panorama ferroviario desde un punto de vista de todo, ¿no? Desde la operativa, desde la sostenibilidad, desde el punto de vista del uso, de la planificación? ¿Cómo? Pues empiezo yo y la tengo bastante... Bueno, una cosa la tengo bastante clara. Mi sueño es tener como está el Deutschland Ticket, pero a nivel europeo, que yo pueda moverme con tren por toda Europa, cogiendo la Renfe, cogiendo igual cómo, incluyendo la zona urbana del origen y el destino. O sea, yo
vengo de Barcelona, yo cojo el metro y con un ticket yo me puedo mover metro hasta Karlsruhe. Ya claro, estoy mirando mi visión. La integración tarifaria no es algo fácil, como mínimo aquí. Yo creo que es posible, yo creo que se hará y que iremos en este camino. Luego otros temas como comodidad, si voy de vacaciones y puedo además añadir mi coche en un vagón de detrás, la demanda ahí está escasa. Ahí sé todos los peros, pero también sé todos los pros y también poder dormir en el tren para ir a Helsinki o a Trondheim o así, pues ¿por qué no? Sueño en una Europa unida por ferrovía y sí, ¿por qué no? Pueden también estar los aviones. Vale. Muy bien. Yo tengo algo lo firma, ¿no? Te sumas al sueño, ¿no? Pero tengo alguna discrepancia conceptual con Vidal, pero no entraremos, lo haremos después con un café, si acaso. Pero yo creo que, y más lo que estamos viendo en Cataluña, es un tema de cómo informamos al usuario. Y para mí es el objetivo a 5, 10 o a un año vista, de informar mejor al usuario. Problemas van a haber, esto es por supuesto. Tenemos que informar mejor al usuario, así que lleve mejor la información. Sí, pues yo estoy un poco entre los dos. Yo lo veo un poco igual, ¿no? Al final tiene que ser algo que sea sin fricciones, ¿no? Lo que se dice, bueno, en inglés está el frictionless, ¿no? Entonces que yo pueda salir de mi casa, tenga un transporte multimodal bajo demanda, porque no tengo el tren en mi casa, ¿no? Pero de alguna forma puedo salir, puedo tener el medio de transporte que más me gusta, un patinete, una bicicleta o mi vehículo privado, saber dónde puedo aparcar, dónde puedo llegar, cómo va de ocupado, cuáles son los horarios, si hay alguna incidencia o no, por tanto, digitalizado, ¿vale? Y que pueda llegar a donde queda, evidentemente, europeo como mínimo o mundial, ¿no? Sin barreras, si puede ser sin tickets o que no me entere que pago, que ya me cobren, fácil y eficiente y limpio, ¿no? Sobre todo. Perfecto, pues Ramon Espuga, CTO i CEO d'Emotion Analytics, Albert Vigorra, experto en mobilitat i digitalització del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, y Vidal Roca, Manager Mobility de PTV Group en España y Portugal. Muchas gracias por venir a acompañarnos, participar en Moving On y sobre todo muchas gracias por compartir vuestras reflexiones sobre todo este aspecto esencial en la planificación y la gestión de la movilidad. Y gracias también a nuestros patrocinadores, a Tramit Algo, así como a Acció, la agencia de la Generalitat de Cataluña para la competitividad empresarial, y por supuesto gracias a todas las personas que habéis seguido este episodio y que seguro que también vais a seguir el siguiente de Moving On. Hasta el próximo episodio.